qué parte se acuerda? ¿Signos vitales? Sí. ¿Sí? Ya. A ver. En signos vitales, ¿qué es lo que vemos en la historia clínica? Presión. Presión arterial. Ya. ¿Qué más? Ya, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. ¿Correcto? A partir de una temperatura de fiebre, ¿cuánto es? ¿Tienes una idea? ¿Cuánto mide nuestra temperatura basal de nuestro cuerpo? ¿Ah? 36.5. Ya, 36.5. Eso varía, por ejemplo, en Lima, a una comparación de una persona que vive en la sierra, ¿varía? Sí. Ya, ¿el que vive en la selva varía? Sí. Ok. A ver, más o menos fiebre, ¿cuánto sería? 27.3, ¿no sé? 37.3 o 37.5 sería. ¿No? Una presión normal, ¿qué medidas son? ¿Sabes? ¿Tienen idea? 120 sobre 80. ¿Alguna alta? 124. ¿Ah? ¿Han leído la paquete que ha pasado? ¿Sí? Ya, vamos a hacer. Una presión normal en sistólica sería entre 100 a 130, ¿correcto? Y distólica entre 60 y 80. Cuando una persona tiene una presión alta, supera los 140 o de 140 para adelante sobre 90, ¿ok? Normalmente la presión arterial es clasificada en pacientes jóvenes, pacientes adultos. Adultos. Pacientes adultos. Ya a partir de qué edad, una idea. 40 años. A ver. ¿Se acuerdan del COVID? Sí. Ya. ¿Sabían que el COVID deja secuelas? Sí. ¿En qué sistemas? Hemos sistema respiratorio, nervioso, cardíaco, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que partir que en nuestra realidad después de la pandemia las cosas han cambiado. Tú vas a ver a una persona de veintitantos años, 28, 29 o 30, como presión arterial, pero tienes que preguntar con antecedente a COVID, ¿correcto? Los chicos. Nosotros evaluamos pacientes. ¿Salvamos vidas? Sí. ¿Por qué? ¿Salvamos vidas o no? Sí. Ya. ¿El médico salva vidas? Sí. ¿El médico veterinario? También. Esa lista es, la otra no se cree. Yo había enviado, yo no pedí lista.
para que no se equivoquen. Ya. Recuerden, ¿con qué ausculta un dentista? ¿Ausculta un dentista? ¿Ausculta o no? ¿Un dentista ausculta? ¿Ah? ¿Con qué ausculta un dentista? Con la... ¿Con qué hace una perfusión? ¿Con qué impresión? Ya. ¿Palpación? ¿Tú palpación? Con los dedos. Si el diente se mueve, ¿cómo lo verificamos? Contacto digital. ¿Sí? ¿Me vas a entender? Si un niño que viene que se vuelve por la vereda, su diente lo ves ahí colgando, ¿lo toca? No. Porque ya clínicamente ya tienes una idea de qué es lo que ha pasado, ¿correcto? ¿Qué más? Recuerden, los signos vitales principales son el pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura, ¿correcto? Recuerden que normalmente el pulso varía entre 60 a 100, ¿correcto? Cuando tienen menos de 60 o más de 100, ya tenemos que ver qué está pasando. Hacer una interconsulta donde cardiología, ¿no? Perfecto. Si vemos que tiene una frecuencia alta, ¿lo tocaría o no? Pero para eso uno tiene que... ¿Por qué hacemos la medición de una presión, la medición de presión arterial? ¿Por qué? ¿Lo escucho? Tensiómetro. ¿El manual o el electrónico? El electrónico. Ya. Perfecto. ¿Cómo hacemos medición de frecuencia respiratoria actualmente? ¿En el COVID qué se usaba? ¿Pulse? ¿Pulsi? ¿Una pulsera o qué era? ¿Cómo se llama? Oxímetro. Oxímetro o pulsioxímetro, porque también te mide el pulso, ¿correcto? Y ahí más o menos, ¿con qué medimos la temperatura? ¿Con qué? Termómetro. ¿De mercurio o digital? ¿Se sacaba la pila? De mercurio. Ustedes tienen que tener los dos siempre, de mercurio y digital. Se acaba la pila, no miden, paciente está en fiebre. Pero también uno tiene que saber la sintomatología cuando un paciente tiene un proceso, ¿no? De fiebre, ¿no? ¿Los ojos cómo están? ¿Qué más? ¿Se siente caliente, frío? Caliente. ¿El paciente, tú? El caliente. ¿Es un signo, es un síntoma? Síntomas, porque el paciente dice, doctor, estoy con fiebre, me siento con glucosa, ¿no? Cosas así. Y eso sería la primera clase. Ahora en la segunda clase vamos a hablar sobre los nervios trigéminos, ¿no? ¿Qué es lo que más ve un dentista? ¿Su campo de acción dónde es? El aparato estomatológico. ¿Por qué es lo que comprende? ¿Comprende los ojos? La nariz, el oído, los labios, Sí. los dientes, Sí. las encías, Sí. la lengua, Sí. el paladar. Sí. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar del trigémino y también del facial, ¿ok? Porque comprende mucho nosotros tener una idea qué estructuras son nuestros límites y qué abarcamos también como dentistas, ¿ok? Y la inervación motora del trigémino y el pancraneal, ¿no? El origen embriológico del trigémino es el primer arco braquial, ¿correcto? Que salen los músculos Masticadores. masticadores, filoideo, piedra gástrico y tensor del paladar, ¿correcto? El origen embriológico del facial es el séptimo paracraneal, da los músculos de expresión, estiloideo, piedra posterior del gástrico. El tercer arco braquial da los efaringios, más que todo para la parte de la faringe, ¿no? El efaringio, el origen superior, y el cuarto, que es el mago, da el faringio y el laringio, ¿no? Recuerden, nosotros trabajamos en boca. Las especialidades médicas que trabajan en boca es cirugía plástica, repitan, cirugía plástica, Cirugía plástica. otorrino, Otorrino. cabeza y cuello. Cabeza y cuello.
¿Alguna otra especialidad que me pueda ayudar? ¿Tenemos idea? Claro, nosotros como cirujanos dentistas, ahorita está habiendo una controversia. Como cirujanos dentistas, nosotros abarcamos la área maxilofacial, ¿correcto? Entonces, tenemos que como cirujanos dentistas, como cirujanos, tenemos que tener un amplio conocimiento, sobre todo anatómico, ¿correcto? Para evitar iatrogenia, como dijo su compañero, para evitar problemas, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener un amplio conocimiento de anatomía, la general y la específica. Por eso es importante hablar de estos del facial. Porque nosotros también vemos glándulas salivales. ¿Sabían eso? ¿Sí? Bueno, no solo el médico de este tema, ¿no? Ahora, tenemos que entender que dentro del tema del nervio trigémino hay tipos de tipos de fibras nerviosas, ¿no? Las sensitivas, que son aferentes, que quiere decir que reciben información de terminales nerviosas, y las motoras, que son eferentes, que envían información, ¿correcto? Las sensitivas o terminales nerviosas, que son, tienen sus núcleos, el espinal trigeminal, el trigeminal puente y el mesencefálico. Entonces, ¿qué te van a emitir? Dolor. Si tú te aprendes la encía, ¿duele o no duele? Sí. Cuando te cepillas más, te sale una afta, ¿duele o no? Sí. Ya, un ejemplo. Cuando hay un diente con una fístula, ¿está más caliente de lo normal o está frío? Más caliente de lo De lo normal. normal. Entonces, también cuando nosotros ocultamos para el fondo de surco para ver si hay un diente retenido, ¿no? Ocultamos con nuestro dedo, lo lleva nuestro dedo, ese está cocido, y eso es nítido, ¿no? El pacientecito del oro, ¿no? A veces cuando hacemos percusión en un diente para descartar una pulpitis irreversible con una pulpitis reversible. ¿Saben ese diagnóstico cómo se hace? Ya, por ejemplo, hablamos en la primera clase de percusión, ¿correcto? Por ejemplo, recuerden que en un diente tiene tres tejidos: la pulpa dental, El esmalte y la dentina. la dentina y el El esmalte. esmalte. El tejido más duro del diente es el esmalte, que es como un vidrio que la parte blanquecina o translúcido. Lo segundo es la dentina, ¿correcto? Que es como una esponjita amarillenta. Lo tercero es la pulpa dental, yo le digo, como es la tripita de un diente, ¿no? Por así decirlo. Pero la parte más importante que ustedes tienen que saber, para descartar, hacer un buen diagnóstico entre una pulpitis irreversible y una reversible, es que hacemos percusión vertical. ¿Correcto? Con el mano en el espejo hacemos una percusión vertical. Un diente sano, cuando te haces una percusión, no duele esa pastilla. Pero un diente enfermo, sí. ¿Correcto? Porque da este tema de sensibilidad. ¿Correcto? A veces cuando te jalas, no sé si has visto que no chupaque. Duele, ¿cierto? Sí. A veces duele, a veces no. Ahí también tenemos sensibilidad desde el cuero cabelludo. O a veces cuando le agregamos, nos metemos los ojos, el dedo a nuestro ojo, ¿qué hace? Irritamos a veces la conjuntiva, ¿no? Se pone medio rojito. ¿Correcto? Ese es un ejemplo. También el tacto discriminativo. ¿Qué quiere decir cuando te pellizcas? ¿Hay dolor o no? A ver, pellizquense. Sí. Pellizquense. ¿Duele? Sí. Duele. Eso es más o menos el tema de las fibras nerviosas. Envían información desde terminales, ¿correcto? Hacia nuestro organismo, hacia la central. Ahora, el tema de eferente envía información, más que todo trabaja el tema de músculos, ¿correcto? Trabaja el músculo de la masticación, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, el miloideo y membran anterior del epigastrio, ¿no? Recuerden, el trigémino se va a dividir en dos tipos de fibras. En terminaciones, las terminaciones en boca, ¿cuáles son? Diente, encía, ¿qué más? Paladar duro, Paladar blando. blando, piso de boca, lengua, carrillo, fondo de surco, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a explicar más o menos por qué yo tengo que saber dónde está el nervio trigémino, sus derivaciones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos frente a un paciente tengamos una idea. Lo más importante de nuestra profesión es saber la anatomía, por si acaso. Y saber simple, sí, pero tienes que practicar y tener buenos referentes anatómicos. Porque la anatomía varía o no. Sí. ¿Varía bastante o poco? Bastante. ¿Varía bastante o poco? Bastante.
¿Sí? ¿Poco? Bastante. Ya. Conforme uno va de niño a adolescente, adolescente a adulto joven y de adulto mayor, la tema anatómico varía un poco. ¿Por qué? ¿Tengo una idea? El deterioro. Por claro, uno se va a envejeciendo, ¿correcto? Ahora, vamos a explicar un tema de un caso. Por ejemplo, nuestro campo, ¿qué parte es? La parte de la. No. Ahorita le voy a explicar un caso. El nervio trigémino se divide en tres ramas: el B1, ¿Qué? el B2 Y así. y el B3 Mandibular. mandibular. En el B1 nosotros trabajamos. No. ¿En cuál tenemos que enfocarnos? El B2 y el B3, ¿correcto? Tenemos que tener este concepto sobre todas las cosas. Al hablar sobre temas, sobre el sistema nervioso, sobre estructuras, tenemos que tener el concepto de estructuras nobles, ¿correcto? En nuestro organismo, la piel es una capa protectora, ¿correcto? El hueso es una estructura de soporte, ¿sí? El músculo también, ¿correcto? Entonces tú tienes que entender que invoca una estructura noble que es el nervio, ¿no? El nervio, ¿correcto? ¿Sí? Los nervios. Entonces tú tienes que evitar colocar una mala anestesia, evitar quizás al momento de colocar un implante, hacer una parestesia, al momento de extraer un diente, hacer una parestesia también en el nervio igual, ¿correcto? Ya, la idea es que ustedes tienen que entender que en boca la boca es delicada. Mientras menos manipulemos, mejor éxito vamos a tener, ¿correcto? En nuestra área. Pero a veces, por ejemplo, si nosotros sacamos una muela de juicio, toscos, así como si estuviéramos batiendo huevos, y sacas rapidito ya, y la sintomatología del dolor va a ser más aguda, ¿correcto? Por ende hay más posibilidades de dañar el nervio dentario o el lingual, ¿correcto? O sea, tenemos que tener que conocer las estructuras que son las estructuras nerviosas, que son estructuras nobles, delicadas, como el papel film, ¿correcto? Yo le digo como una idea, el papel film, tú lo tocas y es como nada, ¿no? Como una capita, lo mismo es un nervio. Tú lo tocas, se resiente. Al solo tú tocarlo, se resiente. Y ahí es donde vienen los temas de las parestesias o el daño nervioso, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea. Entonces, nosotros que cuidamos estructuras nobles, ¿correcto? Las evitamos tocar. Por ejemplo, en el B1, que es el nervio costálmico, va desde la órbita inferior hacia la parte superior, ¿correcto? A ver, mírenme, sus dos dedos pongan así. El B1, ¿desde dónde va? Desde acá, todos por favor, desde acá hacia el cuerpo cabelludo, ¿correcto? Ya, el B2 es desde la parte de la órbita hacia el labio superior, ¿correcto? Y el B3 es el labio inferior, toda la parte del cuerpo y la parte del oído, una parte, ¿correcto? Entonces nosotros nos vamos a abarcar en qué parte, el B2 y el B3. Y el B3. Ahí tenemos, eso es más fácil. ¿Por qué les digo? Solo tener la idea que hay otras estructuras nerviosas, nobles, y que no nos incumbe, por así decirlo, trabajar es más sencillo. Si nosotros sabemos específicamente qué estructuras hay en el B2, qué estructuras hay en el B3, ¿vas a trabajar tranquilo o vas a trabajar nervioso? Tranquilo. Porque ya sabes qué cosas no debes tocar, ¿correcto? Por ejemplo, acá les voy a dar una anécdota. En el 2022 operaron a un paciente en neoplásico y le hicieron una estéresis de un tumor maligno, ¿correcto? Que abarcaba el cuerpo de la mandíbula. Bueno, le han hecho una hemimandibulectomía, ¿correcto? Le han retirado la mitad de la mandíbula. ¿Acá habrá alguna estructura nerviosa? ¿Por qué? ¿Ah? Porque se retiró todo, ¿correcto? Tienen que entender que
¿Por qué les cuento este caso? Para que ustedes tengan una idea que van a haber pacientes con tumores, ¿correcto? Esos pacientes con tumores, ¿el dentista lo maneja o el médico? El médico, ¿correcto? Entonces, por eso es importante saber un poco más o menos de qué nosotros podemos abarcar y qué no. Con respecto a tener una idea, ¿cómo va a ser el postoperatorio? Ahora lo más importante, después de una cirugía reconstructiva, es el postoperatorio. ¿Cómo ese paciente va a poder masticar? ¿Correcto? ¿Cómo ese paciente va a poder llevar su vida? Y nosotros como dentistas tenemos que entender que en esta parte de las estructuras nerviosas son estructuras nobles y tenemos que evitar poder dañarlas, ¿correcto? Porque a veces puede haber tumores por origen odontogénico, ¿sabía? Por una quiste periapical. Tenemos que también saber las estructuras óseas en donde pasan los nervios, los agujeros, ¿correcto? Donde trabaja el nervio trigémino, en el B2 y en el B3, que no se debe cortar bastante, ¿correcto? Y más o menos está el paciente, ahí se la neoplástica, ahí se hicieron el doctor Juan Carlos Mesa, el doctor Cristian Aspestegui, que es el cirujano cabeza y cuello reconstructivo, el doctor Juan Carlos Mesa, que es máxilo, él se encarga de poner los implantes en este huesito. Se corta de esta parte se lleva con todo y se hace implantes en esa zona, ¿correcto? Más o menos tenemos que tener una idea de dónde es nuestro campo de accionar. El cabeza y cuello entra para una cosa, el plástico reconstructivo para otra. Por eso les dije, ¿qué especialidades trabajan en boca? A ver, cabeza y cuello, cirugía plástica y otorrino, ¿correcto? Y el dentista. Para que más o menos, y ahí se colocaron implantes en la boquita del paciente. En ese hueso se coloca implantes. Para que más o menos tengan una idea de nuestros límites hasta dónde podemos trabajar. Entonces, nosotros trabajamos, volvemos a repetir, trabajamos en el B2 y en el B3, ¿correcto? El B1 nos interesa saber como cultura general, ¿correcto? Y en el B1, B2 tenemos que saber más o menos las irrigaciones o inervaciones, más que todo, que da hacia la mucosa y hacia las piezas dentarias, ¿correcto? Y en el B3 también tenemos que saber las estructuras más importantes en el B3. A ver, te lo voy a explicar con una tomografía. Las estructuras nerviosas, ¿correcto? Ahorita que me descarga vamos hablando de las en el B2, ¿correcto? ¿Se nota ahí el puntero? Sí. Ya. En el B2, ¿cómo se llama? Nervio maxilar. ¿Qué vamos a sacar de ahí del nervio maxilar? Lo más importante, a ver, ahí está el puntero. El nervio alveolar posterior superior, ¿correcto? Y el nervio alveolar medio superior, ¿correcto? Y luego, ¿qué más vamos a sacar? Vamos a sacar un plexo, ¿correcto? Eso ahorita es lo más importante para saber nuestra aplicación, específicamente dónde vamos a trabajar. En el B2, ¿correcto? Bueno, en el B3 que vamos a trabajar el nervio dentario, nervio alveolar. Y después El nervio sublingual. y luego sigue el Nervio meconiano, ¿no? Sí. Correcto. Ahora les voy a explicar acá. Corte. Dentro de la mandíbula, la parte interna que tenemos, el agujero, ¿cómo se llama?
Donde entra el mandibular. Anatomía llevado, aplicada. ¿Cómo se llama? Chicos, ayúdenme. Agujero. Claro, el conducto, ¿no? ¿Qué va a salir de ahí? El miloideo. El lingual. O sea, el que ingresa es el detalle, ¿correcto? El agujero. Luego que sale el lingual, ¿correcto? Y luego que sale el miloideo. Entonces, ahorita les voy a explicar. ¿Y qué estructura tenemos ahí, cerca de la mandíbula, del cachete? Tenemos la glándula, ¿escucho? La glándula parótida. Entonces, hay estructuras nobles que tenemos que evitar tocar, ¿correcto? Por eso tenemos que saber por dónde pasa. Ahorita les voy a explicar. Esta es una tomografía para la maxilo. Un poco grande. Está cargando. ¿Se ve la tomografía? ¿Correcto? Está cargando, ¿ya? Lo que quiero que en esta clase puedan tener que el nervio trigémino se divide en tres. Quinto 1, Vamos a quinto repasar. 2 y quinto 3. ¿Nervio? Pálmico, nervio maxilar, nervio mandibular. Nervio mandibular. ¿Dónde trabaja el dentista? En el quinto 2 y quinto 3. Mandibular. En el maxilar, lo más importante que tenemos que saber es el alveolar posterior superior. ¿Por qué? Porque eso va a ser para sacar terceras superiores. El medio superior, el nervio alveolar medio superior y el antero superior. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es por el lado vestibular. ¿Correcto? Ahora, por el lado palatino, ¿tienen alguna idea? El naso palatino, ¿no? Y el palatino, ¿correcto? Ahora, en el mandibular, coméntenme. El dentario, el lingual y el miloideo, ¿correcto? Esa es la parte más importante que tenemos que entender. Que hay muchos nervios, pero en los cuales nosotros vamos a trabajar o vamos a posiblemente tener más posibilidades de dañarlo. En la parte inferior, en la parte superior tenemos que tener una idea. No toman, no toman, no se queden. Ya, acá les voy a explicar. ¿Sí? Voy a hacer un corte. ¿Se ve? Sí. ¿Me dejo entender o tienen alguna duda, pregunta? Chicos, pregunten nomás. A ver si te verdad. Y repetimiento, por favor. A ver si te mirando. A ver, mascarilla abajo. Mascarilla abajo para. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ya he llevado anatomía humana, ¿correcto? Ya han visto el tema, ya más o menos lo entiendo. Humana aplicada. Sí, un poquito. Sí. Para poner, digamos, para sacar una tercera molar inferior, es lo que tiene que poner en el dentario inferior, ¿verdad? Pero ¿qué referencia? Claro, hay técnicas. De acuerdo a las técnicas que incluyen, hay técnicas que tú vas a tener que dar la referencia. Una de ellas es a tus premolares del cuadrante 4, la cuarta referencia a nivel de un ángulo de 45 grados en los premolares del cuadrante 3, ¿correcto? En la zona retromolar. ¿Sí? Tenemos el conducto de Stensen, ¿correcto? Para evitar tocar la glándula parótida. ¿Qué más? El músculo macetero.
sea, tienes que saber más o menos dónde se ubica cada músculo y cada nervio. En anatomía humana aplicada, y creo que vieron en maqueta, en Frozen, ¿en qué vieron? ¿Ah? En Frozen. O sea, ahora es un término, ¿no? O sea, han visto el cadáver, ¿no? Han visto la disección, han visto la parte frontal, la parte donde se ubica, ¿correcto? Ya, más o menos lo que tú me dices, ¿no? Para una tercera molar, ¿no? Hay técnicas y de acuerdo a las técnicas se da la referencia. ¿Ya? Y eso es cuando lleva cirugía bucal. ¿Cirugía bucal lleva después o todavía? Después. Después de ese curso. ¿Sí? El siguiente. Entonces, para poder... ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, no pregunte. Por favor. Los escucho. A ver. ¿Alguien? Otra pregunta. Sobre el trigémino. ¿Está claro? ¿Dónde trabajamos? El maxilar superior e inferior. ¿Qué estructuras, qué nervios irrigan cada zona? ¿Qué nervios debemos evitar, pulsar? ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Más o menos quería mostrarles. Miren, esta es una reconstrucción 3D de un paciente. Vamos a ver la mandíbula, ¿correcto? ¿Se ve la mandíbula? Sí. Vamos a ver el maxilar superior. Cirugía ortognática. Sí, esta es una tomografía para preparar a un paciente para una cirugía ortognática. Ya, volvemos acá. Por ejemplo, en este paciente tiene su mandíbula, una forma media alargada, ¿correcto? Una clase 3. Y en la parte superior su maxila está pequeña, ¿correcto? Su maxilar superior. Y acá vamos a hacer ejemplos para que tengan una idea. En la parte inferior y es un corte primero de la mandíbula, ¿ya? Y este paciente se movió, no se ve muy bien. Tiene como 4 veces. Es un paciente joven. Ya no se ve muy bien. ¿Se ve un poquito? Está en proceso. Ortodoncia prequirúrgica. Lo más importante de saber anatomía y temas nerviosos, ¿qué es? Evitar tocar las estructuras. No. Porque eso puede ser reversible o irreversible, depende del paciente. ¿Correcto? A un paciente joven con complejo B, fisioterapia, crioterapia, puede ayudar un poco. Pero una persona adulta ya lo marcas de por vida. Ya no va a sentir la lengua como antes sentía. Le va a sacar la lengua, pero le va a doler, le va a bajar el nervio, cosas así. A ver. Quiero enseñarles el dentario para que ustedes lo vean. ¿Sí? Las estructuras nerviosas se ven o suponemos que están en esa ubicación. Suponemos. Pero ¿sabían que a veces puede variar? Imagínense que colocas una tropular en una mandíbula, ¿no? La gema, y no agarra. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Se lo colocado mal? Es una opción, ¿no? O que esa mandíbula, la ubicación que normalmente tenemos una referencia, ha cambiado la ubicación para aplicarlo, ¿no? ¿Correcto? Ahorita hay que tener la tomografía para poder mostrarles cómo nosotros, ante todo, para saber la ubicación de un nervio, nosotros podemos tomar radiografía. ¿Qué radiografías tomamos? ¿Qué más? Tomografía. Una tomografía y una panorámica.
Una peregrina se puede ver. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Más o menos les voy a explicar el género, la parte más resumida, para que tengan una idea, ¿no? En base a lo que ustedes están hablando de práctica en práctica, del día a día, para que cuando ustedes estén frente a un paciente, estén seguros de lo que van a hacer la aplicación anestésica con el paciente, ¿correcto? No estén nerviosos, ¿correcto? Al momento de hacer una aplicación anestésica, ¿te puede quebrar la aguja? Sí. ¿Les ha pasado a alguien? ¿Todavía? ¿Qué sería en este caso? Hay que ver cómo sacarlo. En un instante, y se profundiza y ya derivarlo, Y no somos presos. ¿no? Porque si es un niño y se mueve y no colabora y justo se rompe la aguja, no es que sea intencional, ¿no? ¿Ah? ¿Qué nervio es este? Superior. Nervio alveolar inferior, ¿no? Recuerden que cada nervio tiene un nombre, ¿correcto? Entonces, en la mandíbula, ¿qué nervios encontramos? El nervio. ¿Qué? Ya. En las zonas de molares hasta premolares, ¿qué nervios se encuentran? Por vestibula o por la parte del lapicero. ¿Qué nervios se encuentran? El dental inferior. Chicos, esto es importante. Cuando ustedes estén con pacientes que apliquen anestesia y no les agarre, ya saben por qué. Porque tienen que saber la ubicación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tenemos en el sector posterior mandibular, ¿qué tenemos? El Dental inferior, dental inferior, el igual, el video, ¿correcto? Bucal y el metoniano, ¿correcto? En el posterior. En el anterior, por la parte del índice boca tenemos el incisivo, que a veces da. Tienen que entender en la anatomía, en la parte mandibular, en el sector anterior inferior, a veces puede estar el incisivo como que no, ¿correcto? Pero lo más frecuente que ustedes van a encontrar en la mandíbula sobre ramificaciones de género, que es el nervio mandibular, van a encontrar el dentario, el lingual, biloioideo, metoniano. Algunas veces van a encontrar el incisivo como que no, ¿correcto? No en todos los pacientes, pero normalmente cuando yo he tenido que hacer cirugías, hemos hecho lectura tomográfica, no se encuentra, no se ve el incisivo. Es la mayor frecuencia de veces no se ve, pero el metoniano, dentario, a veces el cual sí se ve, ¿correcto? Eso por vestibular. No, es claro, por vestibular. Por la parte del cual ya sabemos que son como que los nervios son como finas capas que van a pasar, ¿no? Que se van a nutrir en el huesito y van a dar inervación ¿a qué? A los dientes, ¿correcto? A la mucosa, a las encías, ¿correcto? Entonces, ese es el con respecto al B3. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Estoy mostrando una tomografía para que estén actualizados, para que tengan una idea, ¿correcto? A ver, delegado, coméntame. El nervio metoniano o el agujero metoniano, ¿dónde se ubica? La parte de los. Primera, segunda, primera molar. Primera premolar, segunda premolar o primera molar. Entre la primera y segunda. Correcto.
Mientras va avanzando la edad, eso se va haciendo más posterior o más posterior más que todo, ¿correcto? Ya tiene, a ver, el nervio lingual más o menos, ¿a qué nivel se ubica? ¿A nivel de las terceras? ¿Por lingual? ¿Podría ser? Sí, más. ¿Es una idea? ¿Sí? Ya, más o menos. Una aplicación práctica. Cuando yo estoy con un paciente, me llega a consulta, le hago su historia clínica, paciente joven, viene con dolor, un diente picado, una muela del juicio inferior, 10 a 4, 8. ¿Correcto? Vemos que está horizontal, no está en vertical, ¿correcto? Está echadita. ¿Sí? Y está cerca del nervio, ¿correcto? ¿Ustedes harían el procedimiento o lo derivan? Al cirujano que lo hace, ¿correcto? ¿Por qué? Porque puede haber posibles. ¿Qué nervios se dañarían? ¿Qué más? El igual, ¿correcto? Ya. Si tengo un diente retenido por la zona de premolares en la mandíbula, ¿correcto? ¿Qué nervio se dañaría? Mentonial, ¿correcto? ¿Sí? Más o menos, ese es en resumen todo el tema que tiene que ver con trigémino. O sea, si yo estoy a nivel de las terceras molares, voy a hacer algún procedimiento, ¿qué nervio yo le puedo decir al paciente? Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, campeón? Manuel. ¿Tienes tu muela de juicio? Sí. ¿Están erupcionadas o están ahí por dentro? Ya, perfecto. En casos cuando hay pacientes jóvenes que tienen la muela de juicio erupcionada, ¿podría haber alguna complicación? No. Pero si están retenidas, Sí. ¿qué nervios se pueden dañar? Si dañan el dentario, si lo tocan, ¿qué problemas creen que podrían suscitar? ¿Ya? ¿Qué más? Si toco el igual, ¿qué se requeriría? ¿Ah? La lengua de esa zona, ¿no? Pierde sensibilidad, elasticidad, ya la siente diferente, al gusto, al mover, ¿correcto? Ahora, ese es el tema de la mandíbula, ¿correcto? Ahora, con el tema del maxilar superior, en el maxilar superior, ¿qué estructuras nerviosas encontramos en el sector anterior? Ahí se ve. ¿Qué es esto? Comenten, una idea. Que está en la papila incisiva. Que está en la papila incisiva. Correcto. Ahí está el conducto nasopalatino. ¿Qué pasa ahí el nervio? Nasopalatino. Correcto. En el sector anterior tenemos que cuidar, ¿qué cosa? El agujero, ¿correcto? Que ahí sale el nervio. ¿Y dónde ubicamos clínicamente? En la papila incisiva de paladar duro, blanda. Correcto. ¿Sí? Esas son las estructuras más que vamos a tener que cuidar. ¿Correcto? Al momento de aplicar una anestesia. ¿Correcto? Al momento de retirar el diente. ¿Qué estructuras en el sector posterior tenemos que cuidar? Ya, muy bien. El seno, ¿correcto? Ustedes tienen que entender que cuando vemos el B2 nos ayuda a identificar la ubicación del nervio para poder aplicar una buena técnica anestésica y hacer un buen procedimiento. Pero dentro también de la inervación tenemos estructuras nobles, como le había dicho. El maxilar superior, las estructuras nobles, ¿cuáles son?
El seno maxilar. ¿Y qué más? El conducto nasopalatino. ¿Correcto? Ahora, vamos al B2. En el B2, el posterior superior, ¿hasta qué molar superior inerva? Hasta la primera, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué raíz? La raíz inicial. Ya, muy bien. Excelente. Saga. Ya, y el medio, palatino y... Recuerden, a veces, no en todos los pacientes, pero a veces, en la primera molar superior vamos a tener que anestesiar por 2 veces por vestibular. Uno en la raíz mesial, uno en la raíz distal, y por vestibular 2 veces, y en palatino una sola vez. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es lo más importante. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Sí? Usted mencionó en la parte anterior que qué es lo que se tiene que cuidar y en la parte posterior qué es lo que también, qué nervios se tiene que cuidar. Algo que mencionó, como que cuidar el agujero, ¿qué agujero? Bueno, ¿te refieres al maxilar superior? Sí. ¿Agujero naso? En el sector anterior, en el sector anterior superior, el maxilar superior, ¿qué estructura se tiene que cuidar? ¿El agujero? Ya. ¿Y en el sector posterior? El seno maxilar, ¿correcto? Nosotros como dentistas aplicamos técnicas tronculares y infiltrativas, intrasectales, intrapulpares, ¿correcto? Pero también nosotros tenemos que saber qué nervios nos van a inervar, tener una idea, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Yo no recuerdo, lo que pasa es que viene el alveolo posterior superior, luego viene el plexo, pero el plexo es la unión del alveolo posterior superior con uno más. Solo anterior, así lo tomé el número. Y quería ver dónde venía. Quería saber dónde venía. ¿Te refieres a B2? Ajá, o sea, del anterior. Del anterior. Ajá. Comentábamos que del B2 que sale, El alveolo superior. ya, directamente para la boca, ¿correcto? Dientes y mucosa bucal, mucosa palatina, ¿no? Ajá. Recuerden, nosotros también trabajamos con el nervio infra. Muy bien. Un punto para el nervio. No, es muy importante. Me había olvidado. A nivel de caninos superiores, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que el nervio infraorbitario va a inervar, va a irrigar una parte del canino por vestibular, ¿correcto? Por ejemplo, para yo sacar un canino por anestesia extra, ¿en qué nervio? ¿En qué agujero? Infraorbital. ¿Dónde se ubica? En la parte más prominente de la órbita inferior, ¿correcto? Tú lo tocas ahí. ¿Sí? O intrabucal, ingresando fondo de surco y la parte más profunda de la fondo de surco a nivel del ápice del camino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok, otra. Sé que también es un poco aburrido, ¿no? O sea, tenemos que saber los nervios principales, sus ramificaciones, pero ya cuando estamos frente a un paciente y no queremos hacerle daño, más bien queremos darle una solución a su problema de salud bucal, tenemos que saber todo ese tema, ¿cierto? Todo se resume en ciertos procedimientos nada más. ¿El maxilar superior que tengo que cuidar? El seno maxilar. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Nada más, ¿correcto? El mandíbula que tengo que cuidar el sector posterior.
El igual, el video y el inferior. Filoideo igual, Y el inferior. dentario inferior. ¿Qué más? El mentoniano. Mentoniano. Y en el antero inferior a veces puede estar que esté incisivo o no, pero supongamos que esté, ¿correcto? Y anestesiando el agujero mentoniano, agarraríamos parte del área vestibular, ¿correcto? ¿Sí? O igual también. Vestibular. Claro, hay muchas teorías, ¿no? Pero a veces tú anestesias el mentoniano y también te agarra la parte lingual. ¿Correcto? Me ha pasado. Cuando me gusta de colocar para hacer procedimientos de implantes en el sector anterior inferior, colocamos 4 implantes largos, tú anestesias el mentoniano y ya, no hay molestia en el paciente. O anestesia infiltrativa y le duele. Vamos a anestesiar el mentoniano, y ya pasó el problema. A veces, porque la anatomía varía. Por ejemplo, mi tesis de pregrado fue el agujero mentoniano, donde se ubica con mayor frecuencia, según la edad, y las lecturas fueron con tomografía. Entonces, se ubica normalmente entre la segunda premolar y la primera molar, ¿correcto? Es normalmente, varía conforme la edad, conforme también al sexo, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea, cuando estén frente a un paciente inferior, tienen que saber de A hasta la Z qué pueden dañar, qué inervación tiene, ¿correcto? O sea, le estoy dando la parte más práctica. Cuando ustedes van a llevar su parte de práctica de hacer infiltraciones anestésicas, ¿sí? Ya. Tú cuando vas a querer anestesiar una tercera molar, ya sabes qué puede suceder, ¿correcto? Imagínate que sacamos la molar de Manuel, ¿no? Y después a la semana del control viene el doctor, no siento mi lengua. Ya sabes qué nervio se pudo haber dañado, ¿no? El igual, de esa zona. Doctor, en la parte de mi cachete, no siento también, paso mi piel o pongo algo que quema, no siento nada. O una cachetada, por pruebas, ¿no? Y ya sabes que el detalle o el bucal. ¿Correcto? Por eso, para que tengan una idea práctica, que tengan una idea, oye, voy a sacar una tercera, ¿qué nervio se puede dañar? Lingual, detalle, video. No es común, pero pasa. A mi esposa me acuerdo porque estamos en pregrado, que también es dentista, un doctor le sacó su muela de juicio y a la semana no sentía su lengua. Entonces, ya sabes, por eso el nervio lingual. Entonces también tienen que saber ese tema, ¿correcto? ¿Alguna duda, pregunta? Si una persona viene, digamos que le han dejado, o sea, al hacer la extracción le han dejado un pedacito de raíz, creo que es una molar. Superior y inferior. O sea, le hicieron el corte porque no le sacaron así de inicio. Vamos a sección. Cortaron, ¿no? Y le dijeron que la raíz, bueno, el cuerpo lo va a expulsar solo. Y llega a expulsarlo. No, recuerden que un diente es un órgano propio de un organismo, ¿correcto? Según literatura, dependiendo si el diente tiene caries o no caries, puedes dejar un fragmento. Si tiene caries, tienes que sacarlo, porque puede producir una infección, ¿correcto? Si tiene caries. Si no tiene caries, lo dejas. Es parte de su organismo, ¿recuerdo? No, O sea, no le va a molestar. O sea, no le va a doler o algo. Normalmente no duele. Yo he dejado fragmentos de dientes que no he podido sacar. ¿Por qué motivo? Porque puedo fracturar la mandíbula. ¿Correcto? También he visto un caso que le sacaron una tercera molar y no le molestaba, pero tenía que hacerle una endodoncia al costado, le sacaron una arteria apical y tenía la raíz de la tercera molar, o sea, no completa, pero sí tenía la raíz y no dijo que no le molestaba nada, ¿no? Y salió en la arteria apical. Te lo hicieron. Ajá. O sea, parece que le extrayeron el diente en otro lugar, ya había sanado y todo. Tenía la segunda molar y para hacer endodoncia y pues le hicieron una radiografía periapical y salió la raíz, o sea, de la tercera molar. Que había un resto radicular. Y el paciente decía que no le molestaba. Claro, me recuerden siempre. A veces, recuerden que los dientes son propios de cada persona, ¿correcto? Son órganos que le pertenecen a ese organismo, o sea, a ese cuerpo. Entonces, si tú vas a retirar un diente y que dejas un fragmento, el 90% que pueda pasar es que no
no se va a infectar. ¿Por qué tal motivo? Porque es propio de su organismo. Al menos que el paciente pues contamine de heridas, ¿no? Alguna biolitis, eso es otra cosa. ¿Correcto? Pero para eso hay cuidado. Recuerda que nosotros hacemos procedimientos. Si son endodoncias, hacemos infiltrativo o intraocular. ¿Correcto? Si son cirugías, hacemos ocular, infiltrativa, intraseptal y intrapulpar con una barra de anestesia. ¿Sí? Entonces, a retirar o hacer una exéresis o una autosucción que puede dejar. Pero también cuánto deja. Si dejas que hasta que la energía salga, puede ser que se infecte. Hay más posibilidades que la herida se infecte. Pero si retiras y dejas un poquito, un tercio, que según literatura está permitido, dejar un tercio, pero un diente que no esté cargado. Porque a veces es mejor dejar eso que estar tocando el nervio, ¿correcto? Porque hay veces que la raíz va a estar acostadito del nervio nomás. Como le dije en la experiencia de mi esposa, le sacaron la semana. Hasta ahorita tiene su parestesia, pero no, su lengua no lo recuperó el 100% la parte sensitiva, pero este es un 70%, ¿no? Cuando se muerde no siente mucho, ¿no? Por un ejemplo. Para evitar esas complicaciones, porque a veces el paciente lo puede tomar mal, ¿correcto? Recuerde, cuando uno hace un procedimiento en el sector antero superior, ¿qué tenemos que cuidar? El nasopalatino, ¿correcto? ¿Sí? Cuando hagas una endodoncia de incisivos, ¿ya llevaron endodoncia todavía? Cuando tienes anteriores y se te pase la lima, ¿me dejo entender? Puede ser que también se te hagas una perforación o algo, también recuerda que puedes tocar el naso palatino, ¿correcto? Por eso es importante tener una idea con el paciente. La teoría es una cosa, pero la práctica es otro mundo. Por eso yo les muestro una tomografía. En el maxilar superior, ¿qué estructuras tenemos que evitar? Que cuidar. Más que evitar, que cuidar. ¿Sí? En el inferior, ¿qué estructuras tenemos que cuidar? Es algo simple, pero hay que tener una idea. Como ya llevaron anatomía humana, saben inervación, irrigación, el VAN, ¿no? Vena, ahora, posibles problemas que podemos tener en la aplicación anestésica, ahí sí tenemos que tener, por ejemplo, podemos hacer un trismo, ¿correcto? Podemos inyectar al músculo, podemos inyectar a la parótida, pasa. A mí me ha pasado cuando era estudiante y el paciente ya no salivaba a veces pasa, es inusual, pero en la práctica, en la formación, vamos viendo los problemas y cómo solucionarlos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de seguridad? Delegado. La lista. La lista, por favor. El número 10. Palacio Guzmán. ¿Quién es Palacio? ¿Sí? ¿Quién será? ¿Ella? Tú. Perfecto. El nervio trigémino, ¿en cuántas partes se divide? Dime. Mandibular y Ya, perfecto. Número 20, subdelegada. Roque Rodríguez. ¿Ah? Roque Rodríguez. Rodríguez. Roque Rodríguez. Ya, perfecto. En el maxilar superior, ¿qué estructuras nobles encontramos? ¿Noble? Sí. En el maxilar superior. El sector anterior y el sector posterior. Ay, estaba viendo TikTok. A ver, agujero. ¿Qué? Dile agujero nasopalatino y ¿Agujero? seno maxilar. Nasopalatino no. ¿Y seno? Maxilar. Correcto. Manuel. En la mandíbula. El sector anterior y el sector posterior. Ya. En el anterior podemos encontrar que es una ramificación del ¿correcto?
Eso creo que sería todo. Dime. ¿Cómo podemos planear el seno? También podría ser una inspiración de Sí, hacemos una comunicación buco-sinusal. Una comunicación buco-tral, ¿correcto? Cuando hay gente de ¿Te refieres a hacer la cirugía? Claro, la raíz por el seno maxilar. Pero Javier, la raíz no. No, recuerden que el seno es una estructura enorme. El seno es como agarre su nariz, levanten un ala, así, miren, la parte interna, así es el seno, es una mucosa, revestida internamente, que cuando respiramos contiene oxígeno, ¿correcto? Esa mucosa puede estar sana en algunos pacientes, como puede tener sinusitis, ¿correcto? Pero a veces al hacer nosotros algún procedimiento, por ejemplo, una primera molar superior, dejar una raíz puede causar una sinusitis. Hay sinusitis odontogénica que causa una sinusitis en la estructura del seno maxilar. Después se pasa al seno frontal y ahí es bien trabajoso manejar. Se deriva otro ritmo. Pero como tú me dices, si perfora. Normalmente los dientes no perforan el seno. Están juntos, pegados como una goma, una mucosa. Entonces, si tú al retirar sacas un diente, la tercera molar superior, que a veces ha pasado que se ha metido el espacio técnico, pasa. Yo lo he visto en la frente del niño, a algunos residentes que han querido sacar la tercera molar por tema de ortodoncia y pasa que se mete, ¿no? Y ahí que está la sala. Pero esa es una complicación. Ahora, en la parte del seno, si nosotros empujamos, o sea, si tenemos una mala maniobra, podemos hacer que el diente se introduzca más en esa estructura. ¿Ah? Ahí lo perforaría. No perfora. Contamina. No perfora, sino que contamina. Esa es la palabra. Sino que contamina. Recuerda que todo internamente está con su propio microorganismo, sus propias bacterias. Pero si metes una bacteria que no es de la zona, ¿qué causaría? ¿Una signo? Sí. Y lo peor que todo, a mí me ha pasado que cuando sacas dientes, primeras molares superiores sobre todo, por eso está la anatomía. Las primeras molares superiores te pueden causar frecuentemente una comunicación mucosinusal. Cuando veas una molar que está todo callado, no pienses que es fácil, es bien difícil, y si vas a sacarlo con delicadeza, ¿no? Lo puedes partir en 2, en 3 y lo sacas por raíz. Un paciente tiene esa condición y busca sacarse ese diente y esa humedad, ¿recomendaría para un máximo o para un estudiante de odontología? Lo bueno que aquí hay buenos máximos, el doctor Boletano, ¿correcto? El doctor Cornejo. Sánchez Saro, Sotomayor. doctor Verse, Sotomayor, Bueno, por ejemplo, lo ideal es doctor Cornejo también. Cornejo Pinto, ¿no? Carlos Cornejo. O sea, lo preferible, si te sirve para tu récord, bueno. Hay otro Cornejo que a veces no trabaja, a veces está el doctor Cornejo que está en el alminar. Ah, sí, pero ahí está jubilado. El doctor, sí. Eso Salazar, creo que es. Ya, por ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? antes de terminar, chicos.